Vamos a presentar las vías eferentes y aferentes de la médula espinal. Mi nombre es Joseph Nicole Urbano Jiménez y vamos a iniciar. En las vías aferentes o sensitivas son las vías descendentes. Entre ellas tenemos a la vía columna dorsal y menisco medial, la vía espinocerebelosa ventral, espinocerebelosa dorsal y sistema anterolateral. La primera es la columna dorsal y menisco medial. Su función vamos a ver que es la propiocepción consciente, que incluye la sinestesia, la presión, posición, tacto fino y vibración. Su origen va a ser entre el fascículo grácil, que está debajo del T7 a lo largo de la médula espinal y lleva la información del miembro inferior. El fascículo cuneiforme, arriba de T6, lleva la información del miembro superior. El trayecto en esta vía va a iniciar desde el ganglio de la raíz dorsal. Posteriormente, el 85% de sus fibras pues va hacia los fascículos y el 15% van a las láminas de Rexet, desde la 3 a la 5. El fascículo grácil o delgado o degal lleva la información del miembro inferior y también el fascículo cuneiforme o cuneatus lleva la información de los miembros superiores. En la médula oblongada, las fibras del fascículo se van al núcleo de grácil y en la médula oblongada también las fibras del fascículo de Burdach se van al núcleo cuneiforme. Está la decusación de las fibras arcuatas, que es de forma sensitiva, y la formación del menisco medio, que se da en el mesencéfalo. De aquí pues asciende hacia el tálamo en el núcleo posterolateral y sigue ascendiendo hacia la cápsula interna, la corona radiada, la circunvolución postcentral, en el área parietal y termina finalmente en el área de Brodmann 3, 2 y 1. La siguiente vía es la espinocerebelosa ventral. En esta vía vamos a entender que su función también es la propiocepción, pero en esta vez es la propiocepción inconsciente. Nos lleva también a impulsos de los órganos tendinosos de Golgi. Su origen va a ser en los fascículos espinocerebeloso ventral, en el asta dorsal, contralateral, a todo lo largo de la médula espinal y médula oblongada hasta el puente de Barolo. Entre su trayecto vamos a encontrar desde el ganglio de la raíz dorsal, va a seguir ascendiendo hasta la asta dorsal de las láminas de Rexet 5 y 7. Luego va a hacer un pequeño relevo en el núcleo de la raíz dorsal, va a tener una decusación en la comisura blanca anterior y va a seguir ascendiendo hacia el fascículo espinocerebeloso ventral. Posteriormente llega al pedúnculo cerebeloso superior o brachium conjuntivum y sigue ascendiendo por la médula oblongada, pasa hacia el puente y hacia el mesencéfalo, en donde tiene su decusación. La siguiente vía es la espinocerebelosa dorsal. Tiene la función de la propiocepción inconsciente, igualmente lleva impulsos del órgano de Golgi, músculos, tendones y articulaciones. Su origen va a ser en el fascículo espinocerebeloso dorsal, el núcleo dorsal del ipsilateral o de Clark al cerebelo ipsilateral de L2 hacia arriba. Va a tener un trayecto desde el ganglio de la raíz dorsal hacia el asta dorsal de las láminas de Rexet 7. Va a tener hacia arriba un relevo en el núcleo de Clark o torácico de Stein y continúa hacia el fascículo espinocerebeloso. Sube hacia la médula oblongada, llega al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior y o cuerpo restriforme y posteriormente hacia el cerebelo. Continuamos con el sistema anterolateral, es la última de las vías ascendentes. La función es la exterocepción, es otra
función sensitiva que lleva en este caso temperatura, dolor y tacto grueso. El origen de esta vía va a ser en el fascículo espinotalámico anterior, en el asta dorsal contralateral, al hipotálamo e ipsilateral en el núcleo posterolateral ventral, debajo de T7. El fascículo también tiene un origen en el fascículo espinotalámico lateral a lo largo de toda la médula espinal. Ok. En cuanto a su trayecto, vamos a decir que el ganglio va a iniciar en el ganglio de la raíz dorsal, perdón, continúa por el fascículo de Lissauer, sube uno o más o menos dos segmentos y llega a las láminas de Rexet 2 y 3, no, 2 y 4, perdón, y continúa por la comisura blanca anterior, que es donde ocurre pues, su decusación en las vías, bueno, de la vía espinotalámica medial y lateral, a ese nivel. Continúa pues luego con la formación del sistema anterolateral del lado contralateral. Ok, luego pues juntos van a subir por la médula espinal hasta médula oblongada y se separan por fascículos. Suben posteriormente por el puente de Barolio aquí, y vuelven a juntarse hasta el mesencéfalo. Llegan al tálamo en el núcleo ventral posterolateral, aquí en el tálamo. Siguen hacia la cápsula interna, la corona radiada en la corteza, que corresponde también al área de Brodmann 3, 2 y 1. Y pues todas sus fibras ya sabemos que provienen de las neuronas motoras del asta dorsal. Okay, continuamos con las vías eferentes o motoras descendentes. Entre ellas vamos a tener las vías flexoras inhibitorias, que son dos, y las extensoras excitatorias. Entre las flexoras inhibitorias vamos a mencionar a la vía corticoespinal, que se divide en lateral y ventral, y la rubroespinal. Y en cuanto a las extensoras excitatorias, vamos a recordar que contamos con tres: la tectoespinal, la reticuloespinal, que también está dividida en dos, la pontina medial y la vulvar lateral. Bueno, pontina o medial y la vulvar o lateral. Y la número 3 de entre las extensoras excitatorias es la vestíbula espinal, que también se va a dividir en medial y lateral. Entonces vamos a empezar con las flexoras inhibitorias. Entre la corticoespinal, recordamos que su función son los movimientos voluntarios finos. Su origen también recordamos que va a ser en el fascículo corticoespinal ventral y también en el corticoespinal lateral. Corresponde respectivamente al área de Brodmann 4 y 6. Y en cuanto a su trayecto, recordamos también nuevamente que pues inician en la corteza cerebral, ya que son eferentes. Y de aquí es en la circunvolución precentral, que corresponde también al área de Brodmann 4. Posteriormente seguimos hacia la corona radiada, hacia la cápsula interna. Posteriormente seguimos descendiendo a llegar en el mesencéfalo. Recordamos que entra hacia el pedúnculo cerebral, continuando por la protuberancia anular, pirámide vulvar de médula oblongada y las fibras hacia el fascículo córtico-espinal, pues lateral, hacen que haya una decusación del lado contralateral. Aquí, de este lado. Tenemos la decusación piramidal.
Del lado ipsilateral, en una menor cantidad de fibras, pues va a pasar el fascículo corticoespinal anterior y las fibras del corticoespinal anterior también hacen decusación en la comisura blanca y finalmente pues terminan del lado contralateral. Vamos a ver un poquito de las lesiones de esta vía, que pueden ser de dos tipos. En el caso que se lesionara la neurona motora superior, vamos a tener en nuestro paciente parálisis, paresias, paresia epástica, hiperreflexia y el signo de Babinski positivo. Esto es como una respuesta extensora de los dedos. Se representa de esta forma. Y en la neurona motora inferior vamos a también poder observar parálisis flácida, hipotonía, arreflexia, atrofia muscular, es el signo más notorio, fibrilaciones y su disposición somatotópica pues va a ser cervical, medial y sacro. En el caso pues del sacro se presenta una preservación sacra, que es la como prevalencia del dolor a nivel del sacro. Ok, entre las flexoras inhibitorias, la número 2 es la rubroespinal. También tiene la función que ayuda a los movimientos voluntarios de la vía corticoespinal. Bueno, su origen lo vamos a tener en el fascículo rubroespinal, que se origina de las neuronas de los 2 tercios posteriores del núcleo rojo en el mesencéfalo del lado contralateral. Y en cuanto a su trayecto es relativamente corto, vamos a tener, pues ya como mencionamos, que se origina en el núcleo rojo, luego posteriormente sigue descendiendo, pasa como a una decusación por tegmentaria ventral y en la médula espinal sigue bajando hacia el fascículo rubroespinal. Continúa hacia el asta anterior y hace relevo en las motoneuronas alfa. Y pues sabemos que su lesión va a ocasionar un temblor rubral, que es como el temblor en reposo. Y pasamos ahora a las vías extensoras excitatorias, de las cuales mencionamos que son 3. La retículo espinal, que se divide en pontina y vulvar, vamos a reunir sus funciones, que se encuentran entre prácticamente el control de la postura y modular también el acto como de despertar junto al sistema reticular. Su origen lo tenemos aquí en el fascículo retículo espinal pontino, de este lado, el origen pontino. Y está pues en la formación reticular pontina, que se localiza en el funículo anterior de la médula espinal. Y en cuanto al trayecto de la retículo espinal pontina, vamos a ver que también es muy corta. Desciende desde la formación reticular hacia el fascículo retículo espinal medial, no se cruza, baja todo derecho por el funículo anterior, pues por toda la médula espinal y termina en las láminas 7 y en las láminas 7 de Rex, 5 y 7 de Rex. En el origen vulvar vamos a tener el fascículo, que es el fascículo retículo espinal vulvar, de este lado. Aquí está. El retículo espinal vulvar se ubica pues en la formación reticular de la médula oblongada y pues se halla en el funículo lateral. Su trayecto también sigue siendo muy corto, desciende desde la formación reticular hacia el fascículo retículo espinal medial y no se cruza tampoco. Baja por la médula espinal y termina en las láminas 7 de Rixen. Otra de las vías extensoras excitatorias es la tectoespinal, que tiene la función de
coordinar los movimientos oculares con el movimiento del cuello. Esto principalmente lo hacemos cuando tenemos algún dolor, cuando cuando reaccionamos a algo y nos despertamos, guiamos la mirada hacia algún lugar y el cuello por, por la vía tectoespinal sigue la mirada y pues bueno, aquí esta imagen más o menos lo representa. Tenemos aquí su origen. Su origen, es únicamente origen aquí. Su origen va a ser en el fascículo tectoespinal, de este lado. Las neuronas se originan en el colículo superior del mesencéfalo y pues terminan en la médula, en el asta ventral de la médula. En cuanto a su trayecto, tenemos que desciende el colículo superior en el mesencéfalo, en el tectum específicamente, y pasa a ser una decusación por la decusación tegmentaria dorsal. Desciende para formar el fascículo tectoespinal y llega hasta los segmentos cervicales en la médula espinal, en asta ventral. La última de las extensoras excitatorias es la vestibuloespinal. Ya decimos que se encarga principalmente del equilibrio y de la postura erguida y de los movimientos oculares también, pero principalmente desde el equilibrio y postura. En esta se divide también en dos, medial y lateral. La vestibular medial se origina en el núcleo vestibuloespinal medial, en la médula oblongada. Aquí está. Aquí estaba arriba. Y se ve mejor. Es este. Y en cuanto a su trayecto, también es demasiado corto, su núcleo, demasiado sencillo, su núcleo vestíbulo espinal medial, a partir de ahí descienden las fibras hacia toda la médula oblongada, ipsilateralmente y contralateralmente, porque es la única vía bilateral, eso hay que tenerlo muy presente. Desciende por el funículo anterior, longitudinal medial, hacia las láminas de Rexed 4 y 6 de la médula espinal. Y en el vestibular lateral se origina en el fascículo vestíbulo espinal lateral, en el puente de Barolio, que lo tenemos de este lado. Se alcanza a ver. Tracto vestíbulo espinal lateral. En cuanto a su trayecto, también conocemos que desciende desde su origen en el núcleo vestibular lateral, de este lado. Desciende ipsilateralmente, no se cruza y sigue descendiendo hacia el funículo lateral, llega al fascículo vestíbulo espinal lateral y va a las láminas de Rexed 7 y 8 de forma ipsilateral. Y es todo. En cuanto a las lesiones, en la vía corticoespinal, pues sabemos que ya que se divide en dos, la vía ventral y la vía lateral, en la vía ventral vamos a saber que por los movimientos voluntarios va a provocar una hiperreflexia y pues asimetrías también y espasticidad. Y en cuanto a la corticoespinal lateral, tiene como una mayor fuente de lesiones, es más propensa a ciertas lesiones y provoca en general la parálisis en lesiones pues arriba de la decusación piramidal, que es como contralateral a la lesión, así se representa. También va a haber espasticidad, también hay hiperreflexia, presentan los signos que ya mencionamos de la neurona motora inferior,
Si es en el asta y si es en la raíz, pues va a presentar signos de la neurona motora superior. Esto en cuanto al vía corticoespinal. En cuanto a la rubro espinal, ya dijimos, ya mencionamos que va a presentar temblor rubral si se lesiona. Y en cuanto a la vía vestíbulo espinal, vamos a tener que va a existir ataxia e inestabilidad postural, por lo mismo que su principal función es la postura. Y en cuanto a la ataxia, pues sabemos que es un movimiento o dificultad más bien de coordinar los movimientos. Y es todo por la presentación del día de hoy. Aquí hay algunas bibliografías con las que se consultaron para las diapositivas.